Entre esas historias que aún hoy despiertan misterio y emoción, se encuentra una de las más comentadas, discretas y enigmáticas, el supuesto romance entre la inolvidable actriz Carmelita González y el galán español Eduardo Fajardo, una relación que, según algunos, fue más que una amistad profesional, pero que otros señalan como una pasión fugaz, marcada por la discreción, el escándalo y la deslealtad. Y por si fuera poco, el nombre de Pedro Infante, el ídolo de México, aparece de forma fantasmal, como un susurro entre bastidores, como una sombra que no termina de despejarse. Este relato va mucho más allá de simples chismes de revistas antiguas. Hablamos de emociones reales, de pasiones ocultas, de corazones que se cruzaron en momentos de vulnerabilidad, y también de lo que el público nunca supo, de lo que el silencio de los protagonistas ocultó hasta sus últimos días. En este video vamos a adentrarnos en ese supuesto triángulo, o quizás cuadrado, de emociones humanas, luces y sombras, y nos preguntaremos con el corazón en la mano, ¿fue real el amor entre Eduardo Fajardo y Carmelita González? ¿Hubo deslealtad? ¿Pedro Infante fue solo un amigo o también un amor imposible? ¿Qué ocurrió realmente tras las cámaras? Acompáñanos en este viaje por la historia, las emociones, y las memorias de una generación de artistas que marcaron el alma de México. Y no olvides suscribirte al canal, darle like a este video, dejar tu comentario con tu opinión o recuerdo de estos artistas, y compartirlo con tus amigos o familiares que aman el cine clásico. Nos ayudas mucho a seguir creando contenido como este, lleno de nostalgia, verdad y emoción. Los años 50 y 60 fueron épocas donde el escándalo podía arruinar carreras, y donde la vida privada de los artistas debía mantenerse bajo llave, especialmente si lo que ocurría tras bambalinas podía considerarse impropio para la sociedad de aquel entonces. Por eso, cuando se empezaron a escuchar murmullos sobre la cercanía de Carmelita con Eduardo Fajardo mientras ella aún compartía vida con Jorge Lavat, el ambiente se volvió tenso en los estudios cinematográficos. Algunos compañeros de rodaje contaban que, durante las grabaciones, la tensión era palpable. Lavat, aunque siempre fue discreto, sabía lo que sucedía. Se hablaba de discusiones en casa, de celos disimulados y de un distanciamiento emocional que poco a poco fue enfriando su relación con Carmelita. ¿Fue desleal Carmelita a su esposo? ¿O fue víctima de una situación que no pudo controlar? No hay respuestas definitivas. Lo que sí es claro es que hubo dolor. Tanto en Jorge Lavat, que se sumió en una etapa de silencio profesional y personal, como en la propia Carmelita, que comenzó a mostrarse más introspectiva y menos activa socialmente. Y Eduardo Fajardo, ¿qué papel jugó en todo esto? A diferencia de muchos actores de su tiempo, Eduardo era un hombre culto, leído y profundamente emocional. No era el típico galán mujeriego, sino un hombre con una necesidad genuina de conexión. Sin embargo, su situación personal tampoco era sencilla. En España lo esperaban compromisos familiares y una carrera que aún demandaba su presencia constante. Amar a Carmelita era para él un regalo, pero también una condena, porque sabía que ese amor, por más intenso que fuera, no tenía futuro estable. Una noche de 1961, según testigos cercanos, Eduardo y Carmelita tuvieron una conversación definitiva. Fue en un pequeño restaurante de Coyoacán, donde solían cenar discretamente. Ese día no hubo risas ni caricias. Solo palabras, lágrimas contenidas y una despedida silenciosa. Ella sabía que no podía seguir arriesgando todo por un amor que no tenía un destino claro. Él comprendía que México ya no era su hogar y que cargar con un escándalo podría arruinar también la imagen de Carmelita, algo que jamás habría querido. Fue así como, con dolor, pero con madurez, decidieron cortar el lazo emocional que los unía. Tras esa ruptura, Eduardo regresó a Europa y Carmelita volvió a enfocarse en su carrera y en la reconstrucción de su entorno familiar. Pero algo en ella ya no era igual. Aunque siguió trabajando y siendo una figura querida por el público, quienes la conocían de cerca notaban que había perdido algo, ese brillo en los ojos que tenía cuando hablaba de él, aunque nunca dijera su nombre. A pesar de que Pedro Infante falleció trágicamente en 1957, su nombre siguió rondando la vida de Carmelita por mucho tiempo. El público nunca dejó de asociarlos, y la muerte del ídolo intensificó aún más los rumores. Hubo quienes afirmaron que Pedro dejó una carta dirigida a Carmelita, escrita meses antes de su fallecimiento, en la que hablaba de sus sentimientos por ella. Aunque la existencia de esa carta nunca fue confirmada, la leyenda creció con los años, especialmente porque la actriz guardó silencio cada vez que se le preguntó al respecto. Carmelita jamás negó ni confirmó nada. Pero cada vez que hablaba de Pedro Infante, lo hacía con un tono especial, con una dulzura casi maternal, pero también con una tristeza escondida. Como si en ese recuerdo se mezclara la admiración, la culpa, la nostalgia, y quizás el amor.
¿Y si Pedro Infante hubiese sobrevivido? ¿Habría sido él quien compartiera la vida con Carmelita? Son preguntas que no tienen respuesta, pero que avivan el misterio. En los últimos años de su vida, Carmelita González se alejó del medio artístico y vivió con discreción, rodeada de recuerdos. No se involucró en escándalos, no escribió memorias reveladoras, y nunca vendió su intimidad a los medios. Fue fiel a su estilo, reservada, elegante, fuerte. Pero quienes la conocieron, afirman que en las largas conversaciones que tenía con sus amigas de confianza, solía hablar de dos hombres que marcaron su vida profundamente. Uno que le ofreció un amor profundo pero imposible de sostener, y otro que pudo haber sido su destino, pero que la vida se llevó antes de tiempo. Es decir, Eduardo y Pedro. No fue una mujer con una vida simple. Fue una artista compleja, apasionada y sensible. Una mujer que supo amar en silencio, sufrir sin escándalo y envejecer con dignidad. Tal vez por eso su historia sigue tocando corazones. A veces el amor más verdadero no es el que se grita a los cuatro vientos, sino el que se guarda en lo más profundo del alma, el que duele pero dignifica, el que marca la vida sin dejar pruebas. Así fue, según parece, el amor entre Carmelita González y Eduardo Fajardo. Hubo deslealtad, quizás, desde una perspectiva convencional. Pero también hubo humanidad, vulnerabilidad, y decisiones difíciles. Y en cuanto a Pedro Infante, él fue quizás el amor no vivido, ¿qué hubiera pasado si?, que todos llevamos en algún rincón del corazón. Hoy, al recordar a Carmelita González, no solo evocamos a una gran actriz. Evocamos a una mujer que vivió intensamente, que amó en silencio y que dejó huellas imborrables tanto en el cine como en los corazones de quienes supieron mirar más allá de su belleza. Por eso te invitamos a suscribirte a este canal, darle like a este video, y sobre todo, dejar tu comentario. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que fue amor verdadero o solo una ilusión? ¿Qué te inspira Carmelita como mujer y artista? Compártelo con tus amigos o familiares amantes del cine de oro mexicano. Nos ayudas muchísimo a seguir rescatando estas historias llenas de emociones, nostalgia y verdad. En la historia del cine mexicano, hay nombres que no solo se recuerdan por sus películas o su fama, sino porque evocan una época, un sentimiento, una elegancia que parece haber quedado suspendida en el tiempo. Uno de esos nombres es Carmelita González, una actriz que no solo brilló en la pantalla grande, sino también en los corazones de millones de mexicanos. Con su rostro dulce, su mirada nostálgica y su voz serena, Carmelita fue mucho más que una figura del espectáculo. Fue un símbolo de lo que significaba ser mujer en un mundo de luces, sombras y decisiones difíciles. Pero, ¿quién fue realmente Carmelita González? ¿Qué había detrás de la sonrisa que enamoró al público durante décadas? ¿Cómo fue su vida lejos de las cámaras? ¿Cuáles fueron los amores que marcaron su destino? ¿Qué secretos llevó consigo hasta sus últimos días? En esta introducción extensa, te invitamos a recorrer su vida personal, su biografía completa, sus romances conocidos y los rumores que nunca se confirmaron, pero que siguen despertando misterio. Prepárate para un viaje emocional, lleno de recuerdos, películas inolvidables y momentos que definieron a una mujer que supo amar, sufrir y renacer en silencio. Y antes de comenzar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le dé like a este video, nos dejes tu comentario y lo compartas con quien sepas que ama el cine de oro mexicano. Nos ayudas muchísimo a seguir creando este tipo de contenido, hecho con cariño, respeto y admiración por aquellos artistas que hicieron historia. Carmelita González nació el 11 de julio de 1928 en la Ciudad de México, en una familia de clase media. Desde muy joven, mostró inclinación por el arte, la música y la actuación. Se cuenta que desde niña imitaba escenas de películas frente al espejo, y que su sueño era estar algún día en una sala de cine, pero no como espectadora, sino como protagonista. Sus padres, aunque al principio dudaron de las aspiraciones de su hija, terminaron por apoyarla cuando vieron que su vocación era real. A mediados de los años 40, Carmelita comenzó a trabajar en pequeñas producciones teatrales y comerciales. Su rostro pronto llamó la atención de productores cinematográficos, quienes veían en ella un talento natural y una belleza auténticamente mexicana, alejada del estereotipo europeo que dominaba en otras latitudes. Su gran oportunidad llegó en 1945, cuando debutó en el cine a los 17 años, en la cinta El hijo desobediente, junto a Germán Valdés, Tintán. Su presencia fue tan encantadora que no tardó en recibir nuevas ofertas. Durante las décadas de 1940 y 1950, Carmelita González se convirtió en una de las actrices más solicitadas del cine mexicano. Participó en más de 100 películas, en roles que iban desde la campesina noble y sufrida hasta la mujer refinada, enamorada o traicionada. Su versatilidad la hizo destacar en dramas, comedias, cine de aventuras y musicales.
Trabajó con los grandes nombres de la época: Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Joaquín Pardavé, Germán Valdés, Cantinflas, Fernando Soler, Sara García, y muchos más. Entre sus películas más recordadas están La hija del penal, 1949, Monte de Piedad, 1951, El mártir del Calvario, 1952, Cárcel de mujeres, 1951, Los tres bohemios, 1957, El mil amores, 1954, junto a Pedro Infante. Su presencia era sinónimo de calidad, dulzura y elegancia. No necesitaba escotes ni escándalos para destacar. Bastaba su mirada, su entonación suave y su naturalidad frente a la cámara para ganarse al público. A diferencia de otras actrices que se construyeron una imagen basada en la polémica, Carmelita prefirió siempre la discreción, tanto en lo profesional como en lo personal. Carmelita González fue, sin lugar a dudas, una mujer muy atractiva, no solo por su físico, sino por su manera de ser. Tenía una personalidad noble, reservada y elegante, lo que la hacía aún más fascinante. Durante su vida, tuvo pocos romances confirmados, pero muchos más fueron objeto de rumores, especialmente por su cercanía con galanes del cine mexicano. Su matrimonio más conocido fue con el actor Jorge Lavat, con quien compartió varios años de su vida. Fue una relación estable, aunque discreta. No eran de dar entrevistas juntos ni de aparecer en eventos sociales llamativos. Se dice que su relación tuvo momentos de crisis, especialmente durante la etapa más intensa de su carrera, cuando la fama los mantenía ocupados y separados durante largas jornadas. Aunque nunca se separaron oficialmente, hay quienes aseguran que hacia los últimos años de la década de 1960, su relación se volvió más de amistad y compañerismo que de pasión. Aún así, Jorge fue el hombre que la acompañó en muchos momentos difíciles, y con quien compartió recuerdos importantes. Uno de los rumores más fuertes en la vida de Carmelita fue su vínculo con Pedro Infante, con quien trabajó en varias películas. La química entre ellos era evidente, tanto en pantalla como fuera de ella. Se decía que Pedro tenía un afecto especial por Carmelita, distinto al que mostraba con otras actrices. Algunos allegados afirmaron que Pedro estaba profundamente enamorado de ella, pero que nunca logró conquistarla completamente. Otros sostienen que sí tuvieron un breve romance, pero que fue Carmelita quien decidió terminarlo por respeto a su relación con Lavat o por no querer entrar al torbellino emocional de la vida de Pedro. Sea como sea, su relación con Pedro quedó marcada por un cariño sincero y una nostalgia que nunca abandonó a Carmelita. Cada vez que hablaba de él en entrevistas, lo hacía con una mezcla de ternura y dolor. Otro nombre que aparece en las páginas no oficiales de su historia es el del actor español Eduardo Fajardo, con quien compartió pantalla en más de una ocasión. Aunque nunca confirmaron una relación, varios trabajadores del medio aseguraron que entre ellos existía una fuerte conexión emocional. Se hablaba de llamadas a altas horas, de cartas románticas y de encuentros privados. Lo que pudo haber sido un gran amor, terminó siendo una historia interrumpida por las circunstancias. Él debía volver a Europa, ella no podía dejar su vida en México, y ambos decidieron separarse con dolor. Fue, como muchos dicen, un amor profundo, pero imposible. A diferencia de otras figuras de su tiempo, Carmelita jamás protagonizó escándalos. Nunca habló mal de colegas, nunca dio declaraciones hirientes ni buscó prensa amarillista. Su forma de ser le ganó el respeto del gremio y del público. Era conocida por ser puntual, profesional, amable con el equipo técnico, y siempre dispuesta a apoyar a nuevos talentos. Muchos actores jóvenes de la época la veían como una figura materna o una guía. No era diva, aunque tenía todo para hacerlo. Cuando comenzaron a escasear los papeles principales, Carmelita se reinventó en telenovelas y programas de televisión, participando en más de 30 producciones entre los años 70, 80 y 90. También apareció en programas de variedades, siempre con esa imagen sobria y cálida que la caracterizaba. Ya retirada de la actuación, Carmelita vivió sus últimos años con tranquilidad. Se mantuvo alejada de la farándula, rara vez concedía entrevistas, y pasaba la mayor parte del tiempo con su familia, sus recuerdos y su fe. Falleció el 30 de julio de 2010, a los 82 años, dejando una huella imborrable en el corazón del pueblo mexicano. Su partida fue llorada por muchos, pero también celebrada como la de una mujer que vivió con dignidad, amó sin hacer daño y trabajó con entrega. Hoy, Carmelita González es recordada como una de las grandes damas del cine de oro, una mujer cuya vida fue un equilibrio entre el éxito profesional y la reserva emocional. No necesitó escándalos ni exhibirse para permanecer en la memoria del público. Su trabajo, su estilo y su misterio bastaron.
Cada vez que vemos una de sus películas, revivimos no solo a la actriz, sino también a la mujer que supo amar, perder y seguir adelante sin rencor. Una mujer que representa lo mejor del cine mexicano, talento, corazón y alma. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos de corazón. Estas historias no son solo del pasado, son parte de nuestra identidad cultural y emocional. Por eso, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este video, dejarnos tu comentario sobre qué película o recuerdo tienes de Carmelita, y compartir este contenido con tus amigos o familiares. Nos ayudas muchísimo a mantener viva la memoria de estos artistas inolvidables.